Estás escuchando Verdad al Mic. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Verdad al Mic. Continuamos con nuestro estudio de la Confesión de Fe de Westminster y nos vamos a adentrar a un tema que es terrible en muchos sentidos. Terrible de aprenderlo, terrible de escucharlo, de saberlo. Terrible porque cuando conozcamos de qué se trata este tema nos vamos a ver sumamente incapaces, pero en realidad lo que produce escuchar y saber de este tema es realmente un gozo muy grande, una satisfacción muy grande. Como dice el Salmo 119, versículo 97, «Cuánto amo tu ley, en ella medito todo el día». ¿Sí? Sabemos que el Salmo 119 habla exclusivamente de la ley, ¿sí? El tema en el que nos vamos a adentrar es justamente este, la ley moral, la ley que Dios dio al hombre. ¿Cómo nos vamos a adentrar? Bueno, este podcast es para empezar a meternos en este tema. Brian nos va a hacer un gran resumen sobre todo el contenido de la ley. Ese va a ser el podcast de la semana siguiente, pero lo que vamos a ver hoy son dos preguntas, son la número 39 y la número 40, que hablan sobre qué es lo que exige Dios al hombre. Estos temas de la ley y de las buenas obras los desarrolla la Confesión de Fe del capítulo 16 aproximadamente al 19. Así que es mucho contenido, hemos resumido un montón porque la confesión hace más o menos unas 3 o 4 preguntas sobre cada mandamiento, con lo cual son más o menos unas 40 preguntas o más que hemos resumido en un solo podcast, pero la idea es adentrarnos a este tema, ver qué enseña la Biblia acerca de este tema, adentrarnos un poco en la ley, a ver qué dice y cómo resulta esto para el ser humano, de manera que podamos también completar este estudio para fin de año. Vamos entonces a la pregunta que nos importa ahora, que es la número 39, que dice así, el Catecismo Menor. ¿Cuál es el deber que Dios exige al hombre? Ahora, ¿por qué la confesión de repente toma este giro, no? Y apunta ahora al hombre. Hemos visto todo lo que es cristología, hemos visto los beneficios, una extensa reflexión sobre los beneficios que la salvación de Jesucristo trajo a nuestras vidas. Y ahora de repente la confesión pregunta, ¿cuál es el deber que Dios exige al hombre? En un podcast anterior dije repetidas veces en temas distintos que en la salvación no hay participación alguna del hombre, en el sentido de que no surge del hombre nada con lo que Dios tenga en cuenta para salvarlo, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, por lo tanto, como nos dicen las Escrituras, la salvación es de Jehová, viene de Dios, y Dios la completa entera, por su gracia, por su obra, por su iniciativa, por sus méritos, y el hombre no tiene nada que ver ahí, es solamente un receptor de la salvación por gracia, justamente por gracia. Ahora, una vez que es recibida la fe salvadora y la salvación, y una persona es regenerada, entonces ahora puede disfrutar de Dios para el motivo, para el propósito para el que Dios lo ha creado esa persona, ese ser humano. Y es obviamente darle gloria a Él para siempre, disfrutar de todos los beneficios que Dios nos dio en Cristo. Ahora, ¿por qué después de habernos la confesión hablado de semejante salvación, de semejantes beneficios para los seres humanos, por qué la confesión ahora nos pregunta cuál es el deber que Dios exige al hombre? ¿Exige Dios algo del hombre, incluso de aquellos que no le creen? Porque podemos decir, bueno, los cristianos tenemos ahora que nos ha salvado el Señor, tenemos un deber con el Señor y es seguirlo, creerle, buscarlo, cooperar con la santificación, como lo veíamos en el podcast de la santificación, crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Bueno, si hay algo que le debemos en algún sentido a Dios, es eso. Le debemos adoración, reconocimiento, honra, gloria. Todo eso le corresponde a nuestro Dios. Pero, ¿qué nos exige Dios a nosotros? ¿Qué le exige Dios al hombre? Fíjense que no dice cuál es el deber que Dios exige a sus escogidos, sino al hombre, ¿sí? A la creación, al ser humano. No a la creación, los animales y la naturaleza, sino al ser humano.
Entonces la confesión nos responde de la siguiente manera. El deber que Dios exige al hombre es la obediencia a su voluntad revelada. Simple y sencillo. Nos preguntábamos entonces por qué Dios exige algo al hombre, si es que el hombre está muerto y no puede responder a Dios. Bueno, cuando Dios crea al hombre, y creo necesario decir esto antes de adentrarnos en la simple y sencilla respuesta que nos da la confesión, cuando Dios crea al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, lo puso en el huerto del Edén, y en ese lugar el hombre y la mujer disfrutaban de una comunión plena con Dios. No había pecado hasta que el hombre peca, y entonces esa relación se interrumpe, se corta, el ser humano muere espiritualmente y luego físicamente, y desde entonces, desde Génesis 3:15, Dios promete la salvación a su pueblo. Ahí podemos ver ese detalle cuando Dios habla de la simiente de la mujer, y Dios hace una distinción muy clara entre la simiente de la mujer, que va a ser Cristo, que es Cristo, y a todos sus escogidos, y la simiente de Satanás. Si pudiéramos decir que el mundo está dividido en dos bandos, es en estas dos simientes que Dios aclara en Génesis 3. Ahora, ¿cuál era el deber que Dios exigía a Adán y a Eva en el huerto del Edén en perfecta comunión y con toda su capacidad de elección y de comunicación con Dios? Bueno, este era el deber del hombre, la obediencia a su voluntad revelada. En ese momento, ¿cuál era el mandamiento para ellos? Bueno, que no coman de cierto árbol, y Dios aclara las consecuencias. Ellos tenían cientos y cientos de opciones para elegir, excepto una, y Dios les dio la libertad de elegir comer de lo que quisieran, excepto de una, porque de esa iban a tener consecuencias. Dios no obligó al hombre ni influenció al hombre para que eligiera siempre lo mejor y no el mal, o al contrario, para que el hombre elija el mal, entonces él le echaría la culpa y cosas así que se suelen pensar, que se suelen hablar, pero no. Dios dio el mandamiento, dio la libertad de elección, dio las opciones, porque Dios quiso que tuviésemos libertad para comunicarnos con Él, para vivir esa relación íntima que Él había pensado en sus propósitos eternos, y no nos obligó a elegir. Sin embargo, vemos cómo es la historia, que el ser humano eligió mal, desobedeció, y por causa de la desobediencia de uno y la muerte de uno, todos murieron por esa causa. Esa fue la consecuencia. Ahora, Dios reveló su mandamiento, reveló su voluntad. Adán y Eva sabían perfectamente qué era lo que tenían que hacer. Sin embargo, en vez de velar por la voluntad de Dios y someterse a Dios en obediencia, eligieron hacer lo que Dios había dicho que no hagan. Y como les decía, la historia nos cuenta cómo eso termina. Ahora, volvemos a esta pregunta, ¿no? Que nos dice, ¿cuál es el deber que Dios exige al hombre? Y dice, el deber que Dios exige al hombre es la obediencia a su voluntad revelada. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, encontramos las siguientes palabras. Oh hombre, Él, Dios, te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios nos ha revelado en su palabra cuál es su voluntad. Ahora, acá hay un tema muy profundo del que podríamos hablar horas realmente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué de toda la voluntad de Dios reveló? ¿Qué no sabemos? Bueno, es todo un tema, pero el punto es el siguiente. Dios reveló su voluntad. Él dio los mandamientos y Él nos dijo claramente, repetidas veces, lo encontramos en las Escrituras, qué es lo que Él pide de nosotros. Miqueas lo dice muy clarito. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Él nos ha declarado qué es lo que a Él le agrada y qué nos pide hacer. Dice entonces solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Deuteronomio 29:29 encontramos las siguientes palabras. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas a nosotros. ¿Qué quiere decir que pertenecen? Bueno, las cosas que Dios no ha revelado, los misterios, las cosas que parecen inconclusas, que parecen inexplicables,
eso le pertenece a Dios, es asunto de Dios. Dios no nos lo ha comunicado por un propósito que Él tiene. Sin embargo, Él nos ha declarado toda su voluntad y qué nos pide hacer a nosotros, y eso sí es asunto nuestro, eso es lo que dice el versículo. ¿Para qué? Para que cumplamos con las palabras de esta ley, ¿sí? Deuteronomio es el libro donde se revela la ley del Señor. Entonces, nos está aclarando, estas palabras están escritas y nos pertenecen a nosotros, nos corresponde a nosotros hacernos cargo de cumplir con estas palabras. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 encontramos las siguientes palabras, una conversación de Samuel con el Señor. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es muy simple la confesión cuando nos contesta en este sentido. Dios pide obediencia a su voluntad. Dios requiere de vos que le obedezcas, que atiendas a sus estatutos, que guardes sus mandamientos y que los pongas en práctica, que te sometas a la autoridad de la palabra de Dios y pongas por obra lo que Él requiere de vos. Eso es obediencia. Ahora, respecto de obedecer y guardar los mandamientos de Dios, la primera carta de Juan en el capítulo 5, los versículos 2 y 3 nos dicen lo siguiente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios requiere? ¿Cuál es el deber del hombre? Bueno, la obediencia a su voluntad revelada. Vamos aproximadamente 22 capítulos o podcast de todos estos temas y nuestro enfoque fue obviamente Jesucristo, el Evangelio, pero también hablar de la voluntad de Dios, de cuál es el propósito eterno de Dios. Los primeros capítulos hablan específicamente de esto e intentan contestar el gran por qué o para qué de todas las cosas que tantas personas se preguntan, así que haciendo un pequeño paréntesis, si crees que estos temas le pueden interesar a otros cristianos que quizá no tienen este conocimiento de la voluntad de Dios, quizá puedas enviarle este programa y decirle amablemente que resumidamente unos chicos andan en un podcast hablando de lo que Dios dice en su palabra respecto de su voluntad. Por supuesto que nosotros solamente podemos traerte este contenido a tus oídos, puede ser de mucha bendición, te puede dejar pensando, puede que incluso digamos cosas con las que no estás de acuerdo, con las que vos no creas que la Biblia habla así, pero lo importante es que estos podcasts te hagan a vos agarrar tu Biblia, leer estos versículos, reflexionar sobre estos temas con los enfoques con los que estamos hablando y sacar una conclusión si crees que Dios te puede hablar. El punto es el siguiente: aquellos que tienen el Espíritu de Dios definitivamente tienen la voz de Dios asegurada. La voz de Dios es la palabra de Dios, está en las Escrituras, está en la Biblia, no está en otro lado. Dios no habla personalmente trayendo palabras nuevas a las personas y convenciéndolas de alguna manera, no. Recién leíamos en Deuteronomio, estas palabras son para nosotros y para nuestros hijos, y el detalle está ahí, para siempre. Para siempre, la palabra de Dios no va a pasar. Es por eso que, aunque hayan corrido tantos años, las Escrituras siguen teniendo autoridad, porque es la palabra de Dios. Entonces, nosotros lo que pedimos, y ahora hablando específicamente de lo que es la voluntad de Dios, como siempre y lo hemos dicho en otros podcasts, les pedimos que no se conformen solo con este audio, sino que realmente reflexionen en esto. Y más allá de que nosotros les leemos audiblemente la palabra de Dios, y eso es un compromiso que hemos tomado con este podcast de leerles la palabra de Dios, más allá de lo que podamos explicar brevemente o explícitamente, sino que ustedes con esos versículos puedan reflexionar. ¿Sí? Nosotros creemos fielmente que la palabra, cuando ingresa en nuestros oídos, ingresa en nuestro corazón, es suficiente herramienta para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nuestro corazón, en nuestra mente, y es por eso que compartimos esto con ustedes. Entonces, respecto de la voluntad revelada que Dios pide obediencia, están en las Escrituras. De algo hemos hablado, algo hemos expuesto de todo esto en estos podcasts, pero la realidad es que por más que te escuches toda esta temporada y la anterior y demás, se necesita una vida a solas con el Señor, y una vida entera me refiero, para comprobar cuál es la buena voluntad
de Dios para nosotros. Sabiendo entonces que lo que Dios exige al hombre es obediencia, y no cualquier obediencia, sino a sus palabras, a lo que Él ya reveló, a sus decretos, a sus propósitos que Él ya nos reveló. Ahora vamos a la siguiente pregunta, que es la número 40, y nos dice: ¿qué reveló Dios primero al hombre como norma de obediencia? ¿Sí? Dios no nos exige nada que no sepamos. Nosotros sabemos muy bien qué es lo que Dios nos pide. Y vamos a ver que no solo los hijos de Dios y aquellos que tenemos cierto contacto con la Biblia, cierta comunión con Dios, sabemos qué es lo que Dios pide, sino que todo ser humano sabe qué es lo que Dios exige. Aunque lo nieguen, aunque nieguen su existencia, aunque no le obedezcan y aunque traten con todas sus fuerzas de negar la ley que hay en su corazón, en su mente, vamos a ver que Dios nos reveló primero qué es lo que Él nos pide. Responde así entonces la confesión: la norma que Dios reveló primero al hombre para su obediencia fue la ley moral. Acá la confesión nos va a llevar a unos versículos en un libro que creo que se especializa en explicar la ley, y no es Deuteronomio, sino Romanos. Romanos explica el sentido de la ley, si bien la encontramos a lo largo de las Escrituras y vemos en Jesucristo la aplicación misma de la ley, y vemos también en Juan cómo él nos habla de qué se trata la ley y cuál es su fundamento. Él dice que es el amor, ya lo vamos a ver, pero Romanos explica el efecto de la ley mejor que ningún otro libro en las Escrituras. Por ejemplo, Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Cuando habla de los gentiles, habla de aquellos no judíos. Sabemos que la ley fue dada a los judíos, así que Pablo llama gentiles a aquellos a quienes no pertenecían al pueblo judío. Sin embargo, dice que cuando alguien a quien no se le dio la ley, es decir, no se le exige la obediencia por una ley dada a un pueblo específico, que fueron los judíos, cumple la ley o tiene la ley en su corazón, muestran que la ley está escrita en sus corazones y les da testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice, son ley para sí mismos. Es decir, supongamos, alguien que no confiesa que Jesucristo es el Señor y que Dios existe, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un ateo o un agnóstico. Si esa persona, por ejemplo, admite que mentir está mal y sabemos que Dios manda en la ley no mentir, ese principio que esa persona está profesando es el siguiente, dice Pablo. Es ley para sí mismo y está confesando o mostrando que la obra de la ley está escrita en su corazón y su conciencia le da testimonio de que la ley está escrita en su corazón, porque o lo defiende o lo acusa en sus razonamientos. Queda claro entonces que la ley moral de Dios radica en cada corazón y cada mente de cada ser humano, independientemente de qué profese creer. Ahora, hay un tema con esta ley, porque cumplir con la ley no quiere decir estar en paz con Dios. Cumplir con la ley no nos hace perfectos. ¿Por qué? Porque por muy laboriosos que seamos y atentos que seamos en cumplirla, sabemos que de todas maneras pecamos. Podemos hacer una obra buena y sabemos que haremos una obra mala, o 2, o 3, o 1000. Entonces, ¿de qué sirve la ley si no nos lleva a la perfección, si no nos lleva a la vida, si no nos lleva a estar en paz con Dios? ¿Por qué Dios le exigiría al hombre que haga algo que no le sirve para nada y no restaura su comunión con el Señor? Bueno, en Romanos 10, versículo 5 encontramos las siguientes palabras. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Lo que quiere decir que aquellos quienes cumplen con la ley estarían justificados delante de Dios. Sin embargo, ¿quién hay en la tierra que haya cumplido perfectamente con la ley? ¿Dio entonces Dios una exigencia al hombre con la que no puede cumplir a propósito? Bueno, en este punto vas a tener que retroceder al principio y escuchar la parte en la que hablábamos de la situación con Adán y Eva en el Edén. Dios nos dio la posibilidad de elegir
y el hombre eligió mal. Y ahora por naturaleza elegimos el mal. Por lo tanto, Dios tuvo que enviar un hombre, Jesucristo, Dios hecho hombre, para que cumpliera perfectamente con la ley. Ahora, Cristo es el dador de la ley, Dios es el dador de la ley. Él es la vida, en Él encontramos vida. He repetido unas cuantas veces el capítulo 5, versículo 36, si no me equivoco, de Juan, el Evangelio de Juan, en donde Jesús dice: escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas van a encontrar la vida, pero las Escrituras hablan de mí. La ley está puesta para apuntarnos a Cristo, no para que pretendamos por nuestras propias obras llegar a una perfecta comunión y justificación delante de Dios. Porque si eso fuera así, entonces Dios no hubiera enviado a Cristo y por la eternidad Dios hubiera continuado exigiendo al hombre que cumpla con la ley. Pero ahora viene esta pregunta: cumplida la ley perfectamente por Jesucristo y justificados nosotros en Él al creerle, ¿dónde queda la ley? ¿Qué hacemos con la ley? Porque sigue en nuestra mente y en nuestro corazón y nos sigue acusando o defendiendo cuando hacemos bien o mal las cosas. Bueno, para contestar esta pregunta, si es que te ha surgido después de escuchar todo esto, quiero leerles las palabras del capítulo 16 de la Confesión, porque me parece que está excelente explicado y que yo no tendría mejores palabras para decirlo. La Confesión dice de la siguiente manera: buenas obras son solo aquellas que al Señor ha mandado en su santa palabra, y no aquellas que sin la autoridad de la palabra son inventadas por los seres humanos debido a un ciego entusiasmo o bajo cualquier pretexto de buena intención. Continúa: aquellas buenas obras realizadas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Mediante ellas, los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su confianza, edifican a sus hermanos, adoran la profesión del Evangelio, tapan la boca de sus adversarios y glorifican a Dios, pues son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que, llevando fruto para santidad, tengan como fin la vida eterna. Tres importantísimas cosas. Los legalistas, los exigentes de la ley, los exigentes del cumplimiento, me refiero a hombres y no a Dios, son aquellos que inventan obras sin la autoridad de la palabra de Dios, quizá movidos por un, dice la Confesión, ciego entusiasmo o bajo cualquier pretexto de buena intención. Ahora, es importantísimo esto que está diciendo porque necesitamos conocer la ley de Dios para saber qué no es la ley de Dios. Necesitamos saber qué nos manda el Señor para saber y distinguir y discernir aquellos que nos mandan y nos exigen hacer cosas que la ley no manda, o sea que Dios no requiere de nosotros. Esto es importantísimo. La segunda cosa es la siguiente: que las buenas obras realizadas en obediencia a esa voluntad revelada de Dios que hablábamos hoy no son una cuestión nuestra. Si bien la ley de Dios está escrita en nuestro corazón, ella no es el motor de nuestras buenas obras, sino que es el Espíritu quien nos capacita para hacer buenas obras. Ahora, esas buenas obras, hechas en obediencia, no es el fruto de que sabemos que es lo que Dios pide, sino que es el fruto y la evidencia de que hay una fe viva y verdadera en nosotros. ¿Y qué diferencia hay entonces entre un cristiano que miente, supongamos, y un no cristiano que intenta no mentir? Bueno, los dos tienen la ley de Dios en su corazón. El cristiano que miente, tarde o temprano será movido por el Espíritu Santo y convencido en su entendimiento, en su corazón, de que lo que está haciendo es un pecado que ofende a Dios, por el cual será perdonado si se arrepiente, y no perderá su salvación, sin embargo será santificado en ese proceso que haga el Espíritu Santo de convencimiento de pecado. Sin embargo, en aquel que no cree en Jesús, que no es salvo, que no fue regenerado, e intenta no mentir, no hay una intención en Dios en cambiar a esa persona, en santificarla, porque, como habíamos visto anteriormente, el proceso de salvación y santificación de una persona no es incompleto. Dios no premia a las personas que se portan bien en este mundo y no tienen a Jesús, porque, como leíamos en Romanos, como todos tenemos la ley, a todos nos defiende o acusan nuestras obras,
lo que está escrito en nuestro corazón, pero aquellos por quienes ha muerto Jesucristo y resucitado y nos ha justificado, son aquellos quienes se llevan los beneficios de la salvación de Jesucristo. Entonces, como resultado de esa fe salvadora, son la obediencia a los mandamientos de Dios. Y la tercera cosa que quería mencionar de esto que les leí de la confesión es que el resultado de esa obediencia, resultado de la fe viva y verdadera, es que los cristianos nos volvemos más agradecidos con Dios, nos fortalece nuestra confianza en Dios, edificamos a nuestros hermanos en esa obediencia, ¿sí? Crecemos en el Evangelio, lo predicamos con mucha más claridad, glorificamos a Dios y el resto de consecuencias que tiene la obediencia a nuestro Dios. Y el motivo que nos da la confesión es que porque somos hechura suya, somos criaturas nuevas. Es la única manera en la que una persona pueda obedecer a Dios. Y fuimos preparados para estas buenas obras. Solamente una nueva criatura está preparada para hacer buenas obras, porque Cristo ya la hizo por nosotros. Hay una sola manera en la que podemos decir que somos salvos por obras, que somos considerados por Dios por las obras, y no es por las nuestras, sino por las obras de Jesucristo. Jamás por nuestras obras seremos recompensados o reconocidos delante de Dios, porque están manchadas de pecado. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor, gracias a su perfecta obediencia y sujeción al Padre, que por su causa somos justificados, sustituidos delante de Dios, y sus obras nos son justicia a nuestra vida. Hasta acá entonces el podcast de esta semana. No te pierdas lo que sigue, que es la ley moral. Brian nos va a hacer una explicación de este asunto que es sumamente difícil. Yo he mencionado las cosas superficiales o generales de este asunto, pero no te pierdas lo que se viene, porque es realmente impactante el lugar que tiene la ley de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida como cristianos. Y solo por mencionarlo, no debemos despreciar la ley. Porque Cristo ya la cumplió no quiere decir que nosotros no debamos cumplirla o atenderla. Pero por otro lado podemos descansar, y este va a ser un pequeño suspiro hasta que sepamos cuál es la intención final de la ley, es que podemos saber que el cumplimiento de la ley es el amor a Dios, como leíamos hoy en 1 de Juan capítulo 5. El amor a Dios es el cumplimiento de la ley. Tanto deber ser, deber hacer y exigencia no tiene sentido si radicara solamente en las obras. Como hemos visto, no son las obras lo que nos salvan, sino que por causa de la obra redentora de Jesucristo, que nos ha salvado y redimido, podemos hacer buenas obras, no para salvación, sino como resultado de una fe verdadera. Por último, y como un pequeño anuncio, como verán, los podcasts están enumerados todos y hemos pegado un salto del 18, 18.1, 18.2, 3 y 4 al número 20. El podcast número 19 no lo hemos hecho porque estaba resumido en el tema de los beneficios de los creyentes, y como número 19 lo hemos puesto como un post reflexivo en nuestra página de Instagram y en nuestra página de Facebook. Así que si no lo has visto, si no nos seguís en las redes, te pedimos también que puedas, aunque sea, revisarlo para que veas de qué se trataba ese tema y no te quede por lo menos inconcluso, aunque Brian en el podcast anterior, en el número 20, nos ha hablado bastante sobre los beneficios, pero él se enfocó más que nada en aquellos que recibimos en la muerte y en la resurrección. Así que si no has visto ese posteo, te animo a que lo puedas ver, lo puedas leer, y de esta manera no te quede inconcluso este salto entre el final de lo que sería cristología, salvación, con el nuevo tema que son las obras y la ley moral. Gracias por escuchar Verdad al MIC. Nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta la próxima. Este fue el podcast de la semana. Espéranos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad al MIC.